Buenas noches, profesora. A continuación presentamos el desarrollo de la actividad evaluativa 4 asociado al cálculo de los costos de importación, en este caso importación de llantas que una compañía efectúa a un proveedor de Nueva York. El valor de la mercancía en fábrica es de $43.000. Introducción. En las operaciones de comercio internacional es indispensable entender los costos que trae el desarrollo de la misma, ya sea en un proceso de importación o exportación de un producto y o servicio. En el caso de la importación, en este proceso participan actores que van desde agentes de aduana, navieras, aseguradoras, hasta entidades del Estado como la DIAN. La presencia de cada actor implica que se debe evaluar la viabilidad y elegir la opción más acorde en el proceso de compra de las llantas. En este caso se debe tener en cuenta la disminución de los costos en donde se optimicen los procesos. Las operaciones de importación en el país involucran costos asociados con Incoterms. Se encuentran Incoterms como el FOB o franco a bordo, en donde el costo del transporte internacional es asumido por el importador desde que la mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto de origen. En este caso, el exportador despacha la mercancía desde el almacén hasta el bordo del buque en el puerto de origen. También tenemos el Incoterms FAS o franco al costado del buque, en donde el exportador tiene la responsabilidad de colocar la mercancía en el puerto de embarque a un costado del buque. En ese momento los costos y riesgos asociados por el manejo de la mercancía hasta que ésta llega al lugar de destino son asumidos por el importador. Tenemos también el Incoterms Ex-Works o en fábrica, que en este caso el exportador hace entrega de la mercancía al importador o persona que la compra en su propio almacén. A partir de allí, el importador asume los costos y riesgos que conlleva el transporte de la mercancía desde ese lugar hasta el destino final. Tenemos también el Incoterms SIC o costo, seguro y flete, en donde el exportador es responsable del flete y asume el costo de un seguro que se adquiere ante el riesgo de daño o pérdida de la mercancía. Con este Incoterms, el vendedor efectúa el despacho de la carga en la operación. Tenemos también el Incoterms CFR o costo y flete, en donde el exportador asume los costos de envío de la mercancía hasta que llegue al puerto de destino. Asimismo, la responsabilidad de daño o pérdida es asumida por el importador cuando la mercancía está dentro del buque para ser transportada al lugar de destino. También tenemos el Incoterms DPU o entregado en el lugar descargado, en donde el exportador tiene la responsabilidad de efectuar la descarga de la mercancía en el lugar de destino convenido en el proceso de negociación. En este caso, el exportador hace entrega de la mercancía ya cuando ésta se ha descargado del medio de transporte y se encuentra localizada en el lugar de destino acordado en la negociación. Tenemos también el Incoterms DAT o entregado en el lugar, en donde el exportador asume los riesgos y costos del transporte de la mercancía hasta que la misma llega al destino acordado en la negociación. Los costos en el proceso de descarga de la misma son asumidos por el importador. Tenemos también el Incoterms DDP o entregado con derechos pagados, donde el exportador asume los costos asociados a la operación, incluyendo el pago de impuestos de importación y aranceles hasta que la mercancía llega al lugar de destino que se acordó en la operación. En esta operación de importación tenemos otros costos que incluyen los aranceles, el IVA de importación, en donde las mercancías en su mayor proporción están sujetas a un porcentaje de IVA del 19 y 5%.
Este valor se calcula sobre el valor SIC, costo, seguro y flete de la mercancía, más el valor del arancel. También tenemos costos asociados a impuestos adicionales que incluyen tasas de impuestos como el impuesto del ICA u otros impuestos departamentales que dependen del tipo de producto y lugar de nacionalización de la mercancía. Tenemos también los costos asociados al transporte internacional, que comprende medios como el aéreo y el marítimo principalmente, y el transporte terrestre cuando la mercancía se moviliza de un punto a otro en el interior del país. En el transporte influyen aspectos como la distancia, ubicación geográfica, tipo de mercancía. Tenemos también otro costo que es el seguro internacional, en donde es recomendable adquirirlo ya que se brinda una protección a la mercancía frente a riesgos de pérdida, daños de la misma. Tenemos también gastos asociados a los puertos y terminales que comprenden procesos de almacenamiento, manipulación, descarga y otras operaciones asociadas a la logística de la mercancía en el puerto de destino. Tenemos también los costos asociados a la agencia de aduanas, en donde hay un agente de aduanas que efectúa un cobro por la realización de su trabajo, que incluye realizar actividades asociadas a declaraciones, clasificación arancelaria, realizar trámites en representación del importador ante entidades como la DIAN. También tenemos gastos financieros, que es gastos asociados a la empresa importadora, en la cual efectúa operaciones que incluyen pagos con financiamiento bancario o cartas de crédito, en donde en estas operaciones se deben incluir pagos de comisión, intereses, gastos de giro internacional, entre otros. También tenemos costos asociados al transporte interno de la mercancía en el país, ya que después de realizado el proceso de nacionalización de la mercancía, esta debe llevarse hasta el almacén o bodega que se estableció en la negociación, por lo cual el costo de la operación depende del medio de transporte que se elija, ya sea si es transporte terrestre, ya sea si es camión, tractomula. Además debe tener la distancia recorrida, por lo que un recorrido más largo implica un mayor costo en este aspecto. En el desarrollo del ejercicio se tienen en cuenta datos que incluyen el valor en fábrica, que en este caso son $43,000, la cantidad, que son 200 llantas, el peso por llanta, que son 60 kilogramos, por lo que el peso total de la mercancía son 12,000 kilogramos. Tenemos también costos adicionales, que incluye transporte interno en origen por un valor de $160, carga al buque por un valor de $560, descarga por un valor de $450, el valor del flete marítimo, que es igual a 1.200, el valor del seguro, que corresponde un 15% al valor del flete. El valor del seguro tiene un valor de $180. Gastos aduaneros en el exterior tiene un valor de $550. El gravamen arancelario corresponde al 20% del valor SIC y el IVA al 19% del valor SIC. Al efectuar el cálculo del valor SIC, se encuentra un valor de $45,100. Este valor sí incluye el valor de la mercancía más el costo del seguro y flete. Tenemos también que el arancel corresponde al 20% de ese valor sí, por lo que al calcular ese 20% del valor de $45,100 nos da un valor de $9,020, mientras que el valor del IVA corresponde al 19% de ese valor sí, por lo que al efectuar la operación, calculando ese 19% del valor sí, que es $45,100, nos da un valor de $8,569.
al calcular los diferentes costos asociados con cada Incoterms, encontramos que en el ex-works o en fábrica el precio ex-works es de $43.000, por lo que el total de importación, que es la suma del valor ex-works más los costos logísticos e impuestos, nos da un valor de $63.689. Asimismo, al calcular y efectuar la operación en el otro Incoterms, en este caso el Incoterms Fast, tenemos en cuenta que el precio Fast involucra el valor ex-works más el transporte interno en origen. Esa suma nos da un valor de $43.160, por lo que el total de la importación corresponde a la suma del precio FAS más los costos FAS faltantes más los impuestos. Esa suma nos da un valor de $63.689. Tenemos también el Incoterms FOB, que involucra la suma del valor ex-works, transporte interno y cargue al buque, por lo que el precio FOB, al realizar la suma de estos tres ítems, nos da un valor de $43.720. El total de la importación bajo este Incoterms nos da un valor de $63.689. Tenemos también el Incoterms CFR, que incluye la suma del valor FOB más el flete marítimo, por lo que el precio CFR, al realizar la suma de estos dos ítems, nos da un valor de $44.920, por lo que al calcular el total de la importación bajo este Incoterms nos da un valor de $63.689. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Miguel Avendaño y vengo a hablarles de la siguiente parte del trabajo. Voy a empezar con los resultados del Incoterms CIF. Bueno, como todos ya saben y como lo explicamos en el video anterior, el precio CIF se tiene que calcular para todos los Incoterms, para sacar pues en sí los gastos que se necesita para cada uno. En este caso pues el precio CIF es de $45.100. El total de la importación la calcularíamos el valor CIF más los gastos aduaneros más los descargues más los impuestos. Esto sería un total de $63.689. Nos da el valor 45.100 del valor CIF, 550 los gastos aduaneros, 450 el descargue y 9.020 los impuestos más 8.569. En el siguiente Incoterms que encontramos es el DPU. El DPU es entregado y descargado en el país de destino. Incluye todos los costos logísticos más el descargue en destino. El precio se calcula, el precio del DPU es igual al de export más todos los costos logísticos, que nos daría 43.000 más 160 más 560 más 1.200 más 180 más 550 más 450 nos daría un total de 46.100. El total de la importación para este Incoterms sería el valor de PU más los impuestos, que sería $46.100 más 9.020 más 8.569 de impuestos. Nos daría un total de 63.689. Continuamos con el DAP. El DAP entregado en un lugar acordado, lo único que no incluye es el descargue. Entonces, el precio de DAP es igual a todos los costos menos el descargue, que sería 46.100 menos 450 de descargue, que serían 45.650. El total de la importación lo calculamos, el valor de DAP más los impuestos más el descargue final, que pues en este caso el importador lo tendría que asumir. Entonces sería 45.650, que es el valor de DAP, más 9.020 más 8.569 impuestos, más los 450, que independientemente de quién los asuma, pues igual es un
es un costo que entra en la importación. Nos daría un total de 63.689 el total de la importación en el término DAP. Seguimos con el término DDP, que es entregado con impuestos pagados. Incluye todo lo anterior, más el arancel, más el IVA. El precio de DDP es el total de todos los costos incluidos impuestos, que sería 63.689. Bueno, aquí un dato clave es que todos los Incoterms al final suman el mismo costo total de la importación. Lo que cambia es las responsabilidades que cada uno conlleva, ¿no? Quien asume cada valor, ya sea el importador o el exportador, y pues los seguros, ¿no? De resto, pues digamos que toda la importación siempre pues va a valer lo mismo, independientemente del Incoterm que sea. En conclusión, el costo total de la importación no cambiará, aunque cada término Incoterm distribuya los costos y responsabilidades entre el comprador y vendedor, el valor de la importación siempre va a ser el mismo. Los Incoterms modifican la estructura del precio, no los impuestos. El arancel y el IVA siempre los calculan sobre el valor CIF y deben pagarse sin importar el Incoterm, salvo en DDP donde el vendedor los asume. El CIF, encontramos que en el Incoterm CIF es la base clave para la liquidación aduanera de todos los Incoterms. Y pues esas serían como las conclusiones que pudimos sacar en el video. Y muchísimas gracias y que tengan muy buen día.